Y hoy vamos a empezar a hablar sobre el altar de bronce. Entonces, eso estaba como lo acabo de leer, Mafe. Está en Éxodo 27, 1, 8, para que lo tengan muy presente. Y vamos a mirar un poco a profundidad qué significa este altar. ¿Qué significa y por qué Dios mandó construir este altar? Entonces, una de las razones era de que lo primero que habíamos estudiado hace 8 días era la puerta. Y después de la puerta, automáticamente se encontraban con este altar de bronce. Y este altar de bronce era donde se llevaban las ofrendas y donde se quemaban y se le ofrecían al Eterno estas ofrendas para que asimismo ellos pudieran traspasar sus pecados al animal y poder ofrendarlo, para que eso cubriera esos pecados por los cuales el pueblo de Israel o la persona ofrendaba ese animal. Dice el altar de bronce. Veremos ahora el altar de bronce, el cual tiene gran significado en Yeshua HaMashiach, como sabemos que es el Mishkan de Yahweh. El altar de bronce es para ser apartados y para la redención de nuestra alma. ¿Para qué es el altar de bronce? Para ser apartados. Para ser apartados y para la redención de nuestra alma. Y es aquí donde empieza el servicio de la novia. ¿Quién es la novia? Israel, nosotros somos la novia. Que es Israel junto con Yeshua HaMashiach, el cual sigue siendo el diseño de Yahweh, el cual veremos en el siguiente estudio que vamos a hacer acerca del Mishkan. Entonces les voy a volver a leer lo que es Éxodo 27, el 1 al 8, pero en esta versión dice: harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Haz cuernos para él en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una pieza con él y los recubrirás de bronce. Haz sus ollas para remover la ceniza, y sus palas, tazones, garfios de carne y braseros. Todos sus utensilios harás de bronce. Harás un enrejado de malla de bronce, y en las 4 esquinas de la malla haz 4 argollas de bronce. Ponlo debajo del borde del altar, para que la malla llegue a la mitad del altar. Haz que las varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas con bronce. Sus varas se pondrán por las argollas. Las varas estarán en ambos lados del altar para cargarlo. El altar será hecho de tablas y hueco por dentro. Ellos lo harán justo como fuiste mostrado en la montaña, en el monte o en lo alto del monte. Entonces vemos que Dios estableció el diseño exacto de cómo se tenía que estar o cómo tenía que estar construido. Vemos que tenía argollas, ¿verdad? Y tenía unas varas. Y esto quiere decir que todos los utensilios y todo lo que estaba hecho en el Mishkan tenía que ser hecho para poder transportarlo. O sea, desarmar y transportarlo. ¿Hacia dónde quién? Hacia donde el Padre lo guiara. Dice que el tabernáculo se establecía en el lugar donde Dios, donde su presencia se detuviera. Ahí se tenía que armar el tabernáculo. Dice que cuando su presencia se levantaba o se elevaba como una nube, entonces ahí era la señal para que el tabernáculo tenía que desarmarse. Y esto no es que, no, si lo desarmó, ¿en cuánto tiempo lo desarmaron? ¿Ustedes cuánto tiempo creen que se demora una persona desarmando el tabernáculo que acabamos de ver en esas imágenes? Lleva de tiempo, ¿cierto? Tiene su tiempo. No, es que si lo desarmó en la mañana y en la tarde ya se estaban trasteando. No, esto llevaba su tiempo. Y todos los que estaban habitando alrededor del tabernáculo, que eran los levitas, los encargados del servicio, entonces ellos tenían que empezar a desarmar el tabernáculo. Y todo estaba hecho conforme para que lo pudieran transportar de una forma fácil. Vamos a empezar a hablar por algo que menciona precisamente en estos versículos, y eran los cuernos en cada esquina. Entonces vamos a ver qué significaban los cuernos en cada esquina. Dice, los cuernos en sus 4 esquinas nos hablan del poder de este sacrificio. El sacrificio debía ser un animal perfecto y sin mancha. Representa a Yeshua,
quien no tuvo pecado. Entonces, ¿los cuernos qué significan? El poder del sacrificio. El poder del sacrificio. ¿Listo? ¿Sabemos de qué estaba construido? ¿De qué estaba construido este altar? De madera de acacia recubierta con bronce. bronce, recubierta con bronce. Y decíamos que la madera que representaba, duro, La condición humana. La naturaleza del ser humano. la naturaleza, la humanidad del ser humano. La humanidad del ser humano. ¿Listo? Y el recubierto de bronce, ¿qué significa? Juicio. Juicio. ¿Listo? Entonces, decía que estos cuernos tenían que hacerse en las 4 esquinas, ¿cierto? Pero tenían que ser una sola pieza con el resto del altar. O sea, no se podían hacer por separado. El sacrificio debía ser un animal perfecto y sin mancha. Representa a Yeshua, quien no tuvo pecado. El pecador, al colocar su mano sobre la cabeza del animal, transfería su culpa al inocente que moría en su lugar. Entonces, lo que les estaba explicando hace un rato, la persona que llevaba el animal ponía su mano sobre la cabeza del animal para que ahí en ese momento todos los pecados que había en la persona traspasaran al animal y así el animal podía ser sacrificado. También nosotros hemos arruinado nuestra vida por nuestros pecados y hemos sido condenados a morir. ¿Por qué nosotros fuimos condenados a morir? Porque hay pecado en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablábamos sobre la genética del ser humano? ¿Cómo Dios creó al ser humano? La imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Él. O sea, totalmente como si estuviera recubierto de oro, ¿saben? Sí. ¿Sí? En ese momento éramos inmortales. ¿Sí? Exacto. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos hechos a imagen y a semejanza de Yahweh, ¿sí? O sea, con todos sus atributos, con todos los mismos atributos de Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? ¿O en qué momento se cayó esa condición? El momento en que el mismo Hasatán estableció en la genética del hombre, cambió la genética del hombre porque metió un virus que se llama el virus del ¿qué? Del pecado. Entonces, modificó la genética divina de Dios poniendo algo en su ADN y fue el pecado. ¿En qué momento pasó eso? Fue desobediente. Por la desobediencia. ¿En qué momento exacto pasó eso? Vamos a leer Génesis 3:23, ¿qué nos dice? Dice, desde que Adán salió del Edén, desde ahí en adelante, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso Yahweh, el Adonai, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Ok, vamos a leer otro punto, que acá es donde nosotros tenemos que tener los otros recursos para poder entender más eso. ¿Cómo así? Por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso, del Edén, para cultivar la tierra del cual había sido tomado. Vamos a entrar un poco más a profundidad y en contexto. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el libro de Yacer? Pues en el libro de Yacer nos enseña y nos muestra aún un poco más el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Les voy a leer en el libro de Yacer, capítulo 1, versículos del 10 al 12, nos dice: la serpiente sedujo y persuadió a la mujer para que comiera del árbol del conocimiento. Y la mujer escuchó la voz de la serpiente y transgredió la palabra de Dios. Y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comió, y tomó de él, y le dio también a su marido,
y él comió. ¿Sí? Eso fue lo que estaba pasando y eso fue lo que ocurrió. En ese momento fue que se estableció y se modificó la genética que Dios hasta había establecido para el ser humano. En el versículo 11 del libro de Yacer, del capítulo 1 del libro de Yacer dice: y Adán y su mujer transgredieron el mandato de Dios que les había ordenado. Y Dios lo supo, y su ira se encendió contra ellos y los maldijo. ¿Sí ve lo que pasó en ese momento? ¿Qué le pasa a una persona cuando está en una condición de pecado? ¿Será que es diferente a lo que estableció para Adán y para Eva? Pero aquí hay un punto. ¿Cómo así que los maldijo? ¿Cómo así que nosotros, o que el ser humano en su condición pecaminosa está bajo la maldición de la Torá? Y vamos a poder también ver eso. ¿Sí? ¿Cómo así la Torá nos maldice? Resulta que la Torá, ¿qué pasa con la Torá? O nos salva o nos condena, según nosotros. O sea, cada uno de los que estamos en este lugar decidimos si la Torá nos salva o la Torá nos condena. Nos condena si nosotros estamos en una condición de pecado, pero nos salva si nosotros estamos en una condición de santidad hacia el mismo Padre, en obediencia. Acá hay un punto muy importante, que hay una palabra, dice: Adán y su mujer transgredieron. ¿Qué es transgredir? Desobedecieron. ¿Desobedecieron qué? La orden que el Padre les dio. Exacto, la orden. Porque en ese momento Dios mismo les había ordenado y les había hablado. Entonces dice: Adán y su mujer transgredieron el mandato de Dios. Mandato. O sea, que la Torá nos salva si nosotros cumplimos mandamientos, los mandatos, los estatutos puestos por Dios. Pero la Torá nos condena si nosotros transgredimos los mandatos de Dios. O sea que nosotros mismos somos los que nos buscamos esa maldición. ¿Cierto? Sí, así es. ¿Será que Dios busca que nosotros caigamos en esa condición? No. ¿Se acuerda cuando nosotros estudiábamos, creo que era Deuteronomio 30, donde Dios había puesto dos caminos? ¿Ustedes recuerdan qué decía esa palabra? He puesto delante de ti la vida y la muerte, dos caminos. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Eterno? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Yo le decía que Dios influencia de forma positiva sobre nuestras vidas. ¿Sí? Porque en ese momento esa palabra está diciendo: pero si eligieres el camino de vida, te daré vida y vida en abundante para ti y para tus generaciones. O sea que si yo decido obedecer la Escritura, obedecer sus mandamientos, ¿qué va a pasar con mi generación? Vida y abundancia. La abundancia. O sea, esos mandamientos van a ser transmitidos a mi familia, a mi hogar. ¿Y qué va a pasar? Pues que también van a tener la posibilidad de luchar por su salvación. Pero si yo no obedezco, ¿qué va a pasar? Pues no hay esperanza, no hay, digamos, como que la... Vas a traer muerte, ¿sí? Entonces, ahí Dios nos pone las dos opciones. Ahí están, sobre la mesa están las dos opciones. Aún más adelante nos dice en Juan, que dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Ahí nos vuelve a decir: este es el camino, este es el camino. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Duro. Parados en los caminos, o en el cruce de los caminos, dice. O sea, cuando hay un cruce de los caminos, ¿qué pasa? ¿Qué es porque hay qué? Hay dos caminos, ¿cierto? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Pregunta, dice: pregunta por la senda antigua, la cual va a traer descanso para nuestras almas, para nuestra alma. Y más adelante dice que no lo haremos. y el pueblo dice: no lo haremos. O sea que hay una rebeldía en medio del pueblo. Claro, hay una Yased Hará. La Yased Hará es la tendencia a hacer lo malo,
Desde ese momento, a través de lo que sucedió en este preciso punto, dice, Adán y su mujer transgredieron el mandato de Dios que les había ordenado, y Dios lo supo, y su ira se encendió contra ellos y los maldijo. Desde ese momento hay una condición de hacer las cosas malas, ¿sí? Por eso es que uno conoce niños que aún en una corta edad, póngale unos 3, 4 años, ustedes los ven que tiran las cosas, que le pegan palmadas a sus padres, que son groseros. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza a hacer lo malo, ¿sí? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros obedecemos la ley, si nosotros obedecemos la Torá, nosotros sabemos cómo debemos contrarrestar eso. Y algunos papás dicen, no, déjenlo, que es que no tiene que dejársela montar de nadie. Ok, ¿qué dice la Torá? Corrige. ¿Corrígelos con qué? Con vara. Con vara. Ay, qué diferencia, ¿no? No con diálogo, con No, con diálogo no. Siéntate y te voy a hablar. Sí, te hablo y... con chancletas, dándole duro. Sí. O sea, uno los corrige y les dice por qué los corrige con mucho amor, ¿no? Sí. Para que ellos puedan entender y poderlos alinear y poderlos hacer entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. ¿Sí? Pero muchas veces los padres dejan pasar por alto esas situaciones. Y a futuro, cuando cumplan una edad en la cual ellos ya se sientan... ¿Cómo se sienten los? Reyes. A mí nadie me puede decir nada. ¿Sí? En ese momento se va a dar de cuenta de que no tuvo el papá el carácter para formar a su hijo. ¿Qué pasó con los hijos de Eli? Hicieron lo que quisieron. ¿Ustedes creen que los hijos de Eli fueron así porque sí? No, eso fue- Aún Eli, siendo un sumo sacerdote, descuidó a sus hijos. no tuvo autoridad. Descuidó a sus hijos y no tuvo carácter para corregirlos. ¿Sí? Porque él pensó que como era el sumo sacerdote ya todo iba a estar bien. No, tenía que tener el carácter para haber formado a sus hijos, como también lo que ellos iban a hacer a futuro. Porque ellos eran los que iban, cuando muriera Eli, iban a ¿qué? A ser los sacerdotes. ¿Sí? Entonces uno dice, y ahí hay un contraste, porque en ese mismo momento también estaba Samuel. Y uno dice, Samuel, a la corta edad que él tenía, que era, ¿a qué edad lo llevó Ana? O Hannah? A los 3 años. Sí, al momento del destete. Sí, se llama así. Sí, Los destetaron y los niños se destetan a los 3 años. 3 años. Entonces, a los 3 años, ya como no dependía de la mamá, pues fue y se lo dejó a Eli, que no había formado a sus hijos, pero que sí iba a formar a Samuel. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué Samuel no se dejó contaminar? Porque la genética se la dan los padres, ¿saben? La genética se la dan los padres. Y en ese momento la genética, tanto de la mamá como del papá de Samuel, era una genética que iba conforme a lo que ellos habían formado y a lo que ellos eran en el Eterno. ¿Sí? Aún con sus debilidades y con sus cosas, pero aún tenían verdaderamente el temor de poder cumplir lo que Dios había establecido. Y con simplemente el hecho de lo que pidió Ana, que aún él dijo, está como borracha. Sí, está borracha, está ebria. El sumo sacerdote, que era el que tenía que tener el discernimiento. ¿Y por qué decía eso? Porque Ana estaba haciendo eso. Y esta está borracha, es que no le escucha ninguna palabra. Entonces, pero ella cumplió lo que ella le prometió a Dios. Y era de que su primer hijo se lo iba a llevar y consagrárselo para él. Y después Dios les dio los más hijos. Sí, claro. Para que disfrutara los demás hijos. Pero el primero, que era Samuel, ya estaba consagrado para algo. Y decía que cada año ellos subían al templo a llevar sus ofrendas y también iban a estar allá con Samuel. O sea que cada año ellos también tenían la oportunidad de poder interactuar con él y de poder estar con él. Aún uno no lo ve, pero si se acerca al templo, ¿quién está ahí? No, Samuel estaba en ese momento. Y ellos le llevaban, y también en esos momentos que él estaba con él,
pues lo iban instruyendo también. Por eso dice que él no se dejó contaminar de los hijos. Y él veía qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Ustedes porque ellos, ¿qué dice la palabra que ellos estaban haciendo? Abominaciones sexuales con las mujeres que estaban alrededor del templo, aún dentro del templo ellos tenían relaciones sexuales. ¿Eso es algo de los hijos de un sumo sacerdote? ¿Será que Eli lo sabía? Sí. Claro que sí lo sabía. Claro que sí lo sabía. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Por falta de carácter. En ese momento tenía que haberlo sacado. Se me van de acá porque ustedes están profanando la casa del Padre. Eso es un carácter, ¿sí? Entonces, ¿sí ve la condición del Padre de lo que le transmitió a sus hijos? Aún siendo sumo sacerdote. Pero aún la condición también de Samuel. Para poder, de toda la obediencia de sus padres, lo que conlleva al final de todo. Versículo 12 de Yeser, de capítulo 1 de Yeser, dice: y el Adonai, nuestro Elohim, los expulsó aquel día del jardín del Edén para que labraran la tierra de la que habían sido tomados, y fueron a vivir al este del jardín del Edén. ¿Qué dicen en la otra, en el Génesis 3:23? Así que Yahweh Elohim los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Ok. Después de expulsarlos, Yahweh los puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que estallaba al moverse de un lado a otro. Entonces, acá en el libro de Yashel pudimos ampliar un poquitico más el contexto de lo que estaba pasando o del por qué la persona tenía que acercarse al Mishkan con una ofrenda, ¿cierto? Y por qué esa ofrenda tenía que ser quemada y por qué tenían los pecados que ser traspasados a ese animal. Ya que el pueblo se entrega al sacrificio vivo, ¿cómo creen que lo hacen? ¿Cómo nos entregamos nosotros como sacrificio vivo en este momento? ¿Cómo nosotros nos acercamos a ese altar de bronce? Porque decimos que todo lo que nosotros, o todo lo que nos muestra aquí con el Mishkan, todo esto nosotros tenemos que hacerlo, porque es algo que nos muestra. Por eso es que la palabra, aún en el diseño del Mishkan y de todo lo que representa el Mishkan, nos ayuda a poder entender nosotros cómo nos debemos de acercar a la presencia del Mashiach, a la presencia de nuestro Eterno. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a ese altar? Como sacrificios vivos. Nosotros somos el sacrificio en este momento. Y somos un sacrificio vivo. ¿Cómo lo hace? Renunciando a su vida pasada. El cual es dejar el pecado, que son las malas costumbres o las malas obras. Que es lo que ensucia las ropas, las vestiduras. ¿Cuáles eran las vestiduras y cuáles son las vestiduras que el Eterno tiene, que nos preparaba para nosotros? Dice que tienen que ser blancas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo algo blanco y le cae chocolate? Se ensucia. Eso se ve horrible, ¿cierto? Sí. Usted de una corre y yo me voy a cambiar eso porque, o sea, eso se ve feo. En este momento, Mafe con el traje de danza es todo blanquito y se le regó el chocolate encima. Y si se pasa aquí a danzar, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces nosotros estamos vestidos de blanco y nosotros permitimos de que se nos riegue el chocolate. O sea, de que haya una mancha, ¿sí? Y así sea por una pequeña mancha, ¿qué va a pasar? Que ya la condición va a cambiar. Ya que es cuando el pueblo se vuelve a la Torá, o sea, cuando nosotros renunciamos a nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida pasada, cuando dejamos el pecado, que son las malas costumbres o las malas obras, que es lo que denuncian las ropas, que es lo que ensucia las ropas, perdón, ya que es cuando el pueblo se vuelve a la Torá. O sea, cuando el pueblo, ¿qué pasa? Se acerca al Mishkan y ¿qué? Y atraviesa ¿qué? La puerta, porque Yeshua también representa la Torá viviente.
Dice, es por eso que cuando entramos en el Mishkan por la puerta, que es Yeshua, está el altar de bronce, que es decidir quitar la maldad que nos llevó a la maldición de la Torá. ¿Se acuerdan de esa palabra maldición? ¿A dónde la habíamos escuchado? ¿En qué texto la escuchamos ahorita? Y el de Yazar. En el libro de Yazar, capítulo 1, versículo, Y esa dos. específicamente el 11. Entonces, ¿qué dice Daniel 9:11, amor? Ayúdame con ese texto. Daniel 9:11. Y esto, lo que nosotros estamos hablando en este momento, esto es ya para personas que han entrado por la puerta, ¿sí? Por eso se habla de algo de que también hablamos en el libro de Yashar, y es transgredir. Transgredir. Una persona no puede transgredir algo que no conoce. Por eso es que la palabra y todas estas cosas que estamos hablando el día de hoy es para personas que ya conocen, por eso digo, personas que ya pasaron, que ya reconocieron al Mashiach y ya pasaron y están al frente del altar de bronce. ¿Sí? Daniel 9:11, ¿qué me dice? Todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la Torá de Moisés, en la Torá de Yahweh, tu siervo, porque hemos pecado contra ti. Ok. Hemos pecado contra. Por eso el pecado trae maldición. ¿Sí? Entonces, si nosotros obedecemos conforme a lo que Dios estableció para nosotros, conforme al modelo que Él nos entregó, que es su escritura y es Yeshua HaMashiach, si nosotros pecamos con conocimiento, por eso dice, además todo Israel ha transgredido su Torá. Cuando dice ha transgredido su Torá es porque ha transgredido algo que ya conocía, que tenía que hacer. Entonces, por eso dice, y empezar la purificación, que es la restauración de Israel que está volviendo. Y esto entrando al Mishkan. O sea, cuando yo entro al Mishkan, dice, déjeme decirte que si tú estás en este momento o en este lugar escuchando su palabra, es porque entraste al Mishkan. Porque si no fuera así, no estuvieran acá. ¿Sí? Si tú estás en este momento acá, si tú estás escuchando esta palabra, estas instrucciones, es porque ya entraste al Mishkan. O sea que tú ya aceptaste al Mashiach. Ahora, ten cuidado de no transgredir la Torá. Porque no después vayamos a sacar pretextos o vamos a sacar excusas de que fue por alguien que yo transgredí la Torá. Aquí si nosotros transgredimos la Torá es por nosotros mismos. Porque esto es personal. Lo que nosotros estamos aprendiendo es algo personal. Hebreos 9, 11, 14, ¿qué nos dice, Mafe? Por favor. Vamos a ponerle mucha atención a este punto. Hebreos 9, 11, 14. Entonces Yeshua ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Yeshua nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Elohim viviente, pues por el poder del Rúa eterno, Yeshua se ofreció a sí mismo, a Yahweh, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ok. ¿Qué pudimos entender de ese versículo? De esos versículos que acaban de leer. ¿Qué nos estaba explicando ahí? Vemos que cuando nosotros entramos al tabernáculo nos encontramos con el altar de bronce, pero también estaba el sumo sacerdote,
¿cierto? Entonces dice que aquí esa posición del sumo sacerdote ya la tomó Yeshua a través de ese único sacrificio, de ese último sacrificio que se hizo, que fue él mismo. O sea, él tomó la condición de pecado para morir y después resucitar. Pero él resucitó ¿cómo? ¿Limpio? Claro, limpio, totalmente santificado, ¿sí? Porque después de pasar y de recibir nuestros pecados, él también se volvió a la misma condición de nosotros. Por eso él tenía que haber muerto, para volver a resucitar. ¿Eso mismo nos pasa a nosotros? Sí. Exactamente lo mismo. Nosotros pasamos de una condición de muerte espiritual, aceptamos al Mashiach, o sea, pasamos por esa puerta del Mishkan, nos encontramos con el sumo sacerdote que es el mismo Yeshua HaMashiach, y nos dice, y es claramente que antes, dice en el versículo 13, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de los corderos y toros, y rociando las cenizas de los novillos, restauran su pureza externa, nos dice entonces acá, cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach que por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purifica nuestra conciencia. Y esa palabra se tiene que quedar acá. ¿Nuestra qué? ¿Cuál es la conciencia? La que juzga muchas veces. Nuestra conciencia. Reconocer. ¿Qué es lo que nos da duro a nosotros mismos? La misma conciencia. Nuestra misma mente. Claro. ¿Sí? Porque nuestra misma mente, cuando nosotros le damos cabida a muchas cosas, esa mente es la que nos pone a tambalear. A tambalear. Como Sí. que Nuestros pensamientos. estoy en Shabbat, pero quiero celebrar Navidad. Ah, ¿Sí? No, es algo, parece bobo, pero es algo que el ser humano, muchos, aún todavía les cuesta, porque están aferrados a eso y no quieren soltarlo, ¿sí? Entonces yo les decía, no me acuerdo si fue hace 8 días, que yo les decía, celebramos todo el año unas fiestas sagradas y consagradas para Dios y terminamos con la cereza del pastel, celebrando Navidad. O sea que todo lo que usted hizo, en diciembre cogió y lo pisoteó. ¿Ustedes cómo creen que se siente Dios? triste. Esto. ¿Será que estamos contristando el corazón de Dios? Entonces tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando dice que si tú ya pasaste por esa puerta, dice que acá, quien por medio del Rúa eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. ¿Sí ven? Entonces, ¿quién nos purifica? El Rúa de Yahweh. Entonces, ¿qué purifica? Nuestra mente, nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces nos hace tambalear. Si nosotros tenemos algo, una puerta abierta, el enemigo entra y muy sigiloso empieza a hablarle a uno al oído. ¿Ven? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Puedes estar acá y puedes estar allá. Puedes ir en la mañana al Shabbat y en la mañana vienes y celebras conmigo la Navidad. Ah. Y uno dice, no, eso es la voz de Dios. Sí, la voz de Dios de este mundo. O de los Elohim de este mundo, de los dioses de este Con mundo. las cosas no, toca poco a poco. O vamos ahí poco a poco, ahí vamos en la lucha. Sí, es una determinación. Es algo que nosotros debemos de hacer, o sea, si yo siento verdaderamente que verdaderamente he nacido de nuevo, yo no tengo por qué buscar contristar el corazón. Si yo siento lo que Yeshua hizo por mí, alguien dio su vida por mí. Si le dijeran, Stephanie, necesito que suba ese madero y dé la vida por mí. Le da uno como esa risa nerviosa. No, ya Yeshua ya lo hizo. Yo no tengo necesidad de hacerlo. ¿Qué pasaría si Dios le pidiera, bueno, yo les di a mi hijo y lo sacrifiqué por ustedes? Y aún Él nos dice, yo no necesito que ustedes lleguen hasta ese mismo punto.
pero sí sean agradecidos con lo que yo hice con ustedes. ¿Y cómo uno es agradecido con el Eterno? ¿Cómo es una muestra de cada uno de ustedes en agradecimiento por lo que Él hizo por ustedes? Honrándolo y guardándolo y bendiciéndolo. Cuando soy fiel. Sí. La fidelidad, la lealtad. Y la fidelidad y la lealtad es en este momento de estar haciendo lo que no tengo que estar haciendo. Claro. Es que yo tengo fe, Padre, de fidelidad y lealtad hacia ti. Y por la noche. Por eso nosotros debemos de ser coherentes. Dios está limpiando nuestra conciencia. El bronce representa juicio de Yahweh sobre el pecado. Bronce, juicio de Yahweh sobre el pecado en este altar. El bronce o el cobre está relacionado con juicio. Y aquí vamos a tener un punto del cual de pronto ustedes se van a encontrar a un religioso y le va a decir: yo adoro una estatua porque la palabra me habla de un momento que el pueblo adoró una estatua. Y vamos a ver ese punto. Vamos más buscando Números 21:9. Dice: la serpiente que Moshe levantó en el desierto era de bronce y era tipo de Yeshua. Lo que representaba era el bronce en ese momento. Era el material lo que representaba. Se había hecho como un ¿qué? Creo que si no estoy mal, ese es el mismo símbolo que hacían o que hacen los médicos, que son dos serpientes así. Sí. Y con unas alitas. Medicamentos. ¿En un qué? En una vara. ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan? Hay un dios de Egipto que se llamaba el dios ¿qué? Imhotep. Imhotep era el dios de ¿qué? De la medicina. Y entonces los médicos les tomó, ay no, pues que es tan bonito ese loguito. ¿Ustedes qué creen que hacen en la medicina? Mata. ¿Usted cree que una pastilla de ibuprofeno qué hace? Daña otros órganos. Daña los órganos. Eso es como se dice aquí, pañitos de agua tibia. Un calmante. Eso es un calmante temporal. Pero ¿qué dice Éxodo 15:26? Él es Yahweh Rafa. Leámoslo. Éxodo 15. Dice: y dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Adonai tu Elohim y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Adón quien los sana. ¿Cuál es nuestra medicina? ¿Ustedes por qué creen que están en este momento acá y a ustedes no les afectó el COVID? La misericordia de nuestro Padre. Y aún Dios nos mostró su misericordia y aún nosotros cómo nos comportamos. Este texto de Números 21:9, o el de lo que vamos a leer ahorita, lo toman en el catolicismo para argumentarse sobre la adoración a imágenes. ¿Saben? ¿Qué dice? Dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. ¿Ustedes qué creen que puede tomar ese versículo ahí? Si yo lo leo literalmente digo: uy, amén, voy a construirme una serpiente de bronce, porque cada vez que la mire voy a sanarme. O no, más fácil, yo no me voy a poner a construir nada, me voy a ir para el 20 de julio y le voy a llevar allá una monedita al niño, ¿cómo se llama? Al divino niño, que yo sé que él es el que me sana. ¿Sí ve cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan? Y yo siempre lo llevo. ¿Qué dice el primer mandamiento? Yo soy esa. Leámoslo. Éxodo 21. ¿Qué nos dice Éxodo 21? Luego Yahweh le dio al pueblo las siguientes instrucciones.
Verso 2. Verso 2. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Donde eras esclavo. Yo te saqué. De las Entonces, cuando yo me acerco a la puerta, cuando yo entro al Mishkan, Dios me dice esto. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba haciendo recordar en ese momento? De que Yahweh es un Dios celoso, y más adelante lo podemos ver. Que a Él es el único Dios. Porque Egipto tenía muchísimos dioses. Y en ese momento me adorarás a mí, solo a mí. No hay nadie más. Porque aún ustedes estando en Egipto, ustedes se asimilaron a Egipto. Se asimilaron a esos dioses. Pero yo no quiero que se asimilen, yo quiero que ya limpiar su conciencia. Dice, el mueble era hecho de madera de acacia, madera que representa la humanidad de Yeshua, y que era resistente al fuego y cubierta de bronce. El bronce que se menciona en la Torá es una traducción del hebreo Neoshet, Neosheteth, Neoshet, que significa cobre. Mafe Cruz, ¿me ayudas con Job 28.2? Se extraía por fusión de material, y esto lo podemos ver en este versículo. Job 28.2. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. ¿Cómo se hacía? ¿De dónde? De la misma forma en que se hace en estos momentos. Se sacaba de las piedras, y ¿qué se hacía? Se fundía a altas temperaturas para separar. Así que el altar de bronce es una de las partes importantes para poder tener una comunión con Yahweh, ya que sacrificio en hebreo es korban, K-O-R-B-A-N, K-O-R-B-A-N, korban. ¿Qué significa korban? Acercarse. Como tal, la palabra korban en hebreo significa acercarse. O sea, nosotros tenemos el templo, lo que vimos en el video, ¿cierto? Cuando la persona llevaba este animal, ¿qué tenía que hacer? Acercarse. Dios no era el que se iba y se acercaba a ellos, sino nosotros éramos los que teníamos o los que estamos en la obligación de acercarnos. Eso quiere decir que Yahweh no impone nada. Eso va en nosotros mismos. Si yo sé que cometí un pecado, o en ese momento si ellos sabían que habían cometido un pecado, pues separaban su mejor animal para poder llevarlo como ofrenda. ¿Cierto? Eso era lo que se hacía en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este sacrificio? Corbán, acercarnos. La forma del altar era cuadrada, indica igualdad y estabilidad. Era una pieza con 3 dimensiones, lo que indica que el sacrificio que se realizaba en dicho altar purificaba un sacrificio que alcanzaría a toda la humanidad. Resulta que los cuernos también representan los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, oriente, occidente. ¿Sí? Entonces, eso estaba diciendo, porque resulta que la sangre del animal tenía que ser rociada sobre los cuernos. ¿Yeshua solamente lo hizo para cierto pueblo en específico? No, para todos los que quisieran acercarse. Por eso representa cuando el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos. Entonces, que la redención era para todo el pueblo, para todos los que quisieran acercarse a él, al Corbán. ¿Listo? Primera de Juan, amor, ¿me ayudas? Primera de Juan 2:2. 1 y 1. Y Mafe, porfa, Mateo 28:19.
Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Yeshua se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, ahí nos está diciendo, o sea, nos está respaldando lo que yo les estoy diciendo. Que también, aquí dice en este texto, dice, también es el capará, que capará es el sacrificio, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por todos, por los de todo el mundo. Mateo 28:19, ¿qué nos dice? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, haciendo la tevilá, en mi nombre. En mi nombre. Dice, por lo tanto, vayan a hacer talmidín a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Entonces, eso lo dio el mismo Yeshua. O sea, lo que está en Primera de Juan, lo confirma el mismo también Yeshua aquí en Mateo 28:19. Porque si no, entonces hubiera dicho, vayan y háganle la tevilá solamente a tales y a tales, nadie más. Pero aquí nos está diciendo a todo el mundo en mi nombre. Sus varas para transportarlo es un mensaje para nosotros que somos portadores de buenas nuevas para la humanidad. O sea, cada uno de nosotros nos convertimos porque ese altar se vuelve móvil, ¿sí? Cada vez que se tenía que transportar. O sea que en nosotros también está ese altar. Claro que sí, porque ese altar es cuando yo voy y le hablo a alguien y le digo, venga, hay un plan de salvación para tu vida, ¿sí? Simplemente tienes que acercarte al Mashiach para que tú puedas ser perdonado. Ahora entendemos que Yeshua se hizo carne, en este entonces madera, o sea, carne a la condición humana, madera, para que Él pudiera ser juzgado por nuestros pecados, bronce. ¿Pudimos entender esos dos materiales? Ahora entendemos que Yeshua se hizo carne, o se hizo madera, en la misma condición, para que Él pudiera ser juzgado por nuestros pecados, bronce. Vamos a leer Hebreos 10:5-7, que nos dice, ¿cómo me ayudas con ese? Hebreos 10:5-7. Por eso Yeshua, al entrar en el mundo, dijo a Yahweh, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, oh Elohim. ¿Hasta el cuál? Hasta el 7. 5-7. Sí, señor. ¿Ya lo leíste? Sí, señor. Listo. Vamos a ver aquí un punto muy importante de por qué Dios dice que ya Él aborrece las ofrendas que le llevaba el pueblo. Y dice que por eso Él lo ha enviado como una persona, o sea, como un cuerpo hecho de carne, ¿sí? O sea, tomó la condición de la humanidad de nosotros. Y eso está en Malaquías 2. Del versículo 12, vamos al 12 y 13, Mafe, por favor, ¿me ayudas? Malaquías 2, 12, 13, ¿qué nos dice? Que Yahweh arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda a Yahweh de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Yahweh con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Ok, ahora vamos a leer el 1, del 12 al 13. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa de Yahweh. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir a Yahweh, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice Yahweh de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta Yahweh. Lee el 14 también. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño
pero después sacrifica a uno defectuoso a Yahweh. Porque yo soy un gran rey, dice Yahweh de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces, por eso, por esas cosas que estaba haciendo el mismo pueblo, por eso tuvo también que pasar esto, lo que nos está diciendo aquí en Hebreos 10, 5, 7. Él tuvo que enviar a su hijo, a Yeshua HaMashiach hecho carne, para que hubiera sido el último sacrificio. Y nos dio una oportunidad nueva. Porque usted sabe, en esa condición de que estaba el pueblo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Es un desastre, pues. No hubiéramos estado acá. Por eso esta madera recubierta con bronce resistió el fuego que ardía constantemente. En los cuernos del altar que se menciona en el libro de Levítico. Levítico 4, 26, 24, 26, amor, por favor. Levítico 4, 24, 26. Dice, pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo degollará ante el Señor, en el lugar donde se matan los animales que van a ser quemados, pues es sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de sangre del animal sacrificado por el pecado y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, después de lo cual luego derramará la sangre restante al pie del mismo altar. ¿Hasta el 25? Hasta el 26. Y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como se hace con la grasa del sacrificio de reconciliación. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado del jefe, y el pecado le será perdonado. Ok. Entonces ahí nos muestra lo que le estaba comentando de la sangre rociada en los cuernos, que esto era para todos, que representaba que era para todos los 4 puntos cardinales. Dice, esto nos muestra que la sangre puesta sobre los cuernos del altar movía la misericordia de Yahweh para el perdón de los pecados. Estos cuernos representan la misericordia de Yahweh. Observe que estos cuernos apuntaban hacia arriba, de donde solo puede ser recibida su misericordia. Para recibir el perdón por el pecado, la sangre de la ofrenda debía estar sobre los cuernos. Así que podemos recordar que cuando Josué, o Yahoshua, capítulo 6, 3, 5, ¿qué nos dice? Josué, capítulo 6, versículos de 3 al 5. Mafe, ¿me ayudas con ese, por favor? Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado de los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Vemos que Josué llevaba consigo 7 bocinas de cuerno de carnero. Cuando estas bocinas tocaron, el pueblo dio grito de victoria. Los muros de Jericó cayeron y Josué obtuvo la victoria. Los cuernos son un instrumento de guerra. Son los 4 cuernos sobre el altar que nos indican la guerra espiritual que sostuvo nuestro Mashiach Yeshua colgado en el madero. Nos indica que sobre el altar del holocausto se libra una gran batalla, pero tenemos la victoria que Yahweh nos ha dado. Yeshua sobre el altar venció de una vez y para siempre lo que nos separaba de Yahweh, el pecado, y de igual manera venció a Hasatán. Al ver que son 4 cuernos, podemos concluir de que esta batalla fue ganada, pero todo aquel que cree en Yeshua como su Salvador y obedece seguir por la instrucción de vida que es la Torá de Yahweh. ¿Podemos comprender aún un poco más lo que significa o el significado de este altar? ¿A qué nos lleva? Vamos a seguir. El altar del tabernáculo fue hecho de madera recubierto de bronce, ¿cierto? Fue una excelente superficie de bronce, metal, para un fuego que quemaba en contra. No se derrite, pero recibirán ayuda y calienta el fuego. La palabra hebrea para altar es Mizbeach, M-I-Z-B-E-A-C-H.
M-I-Z-B-E-A-J. M-I-Z-B-E-A-J. Misbeach. Está formado por 4 letras en hebreo: Mem, Sayin, Bet y Het. Altar Mishbeach es un acrónimo de 4 cualidades del uso del altar. ¿Sí? ¿Qué es un acrónimo? Y cada letra significa. Entonces, la palabra Mishbeach es como si yo la escribiera M, Z, B, J. ¿Sí? Mishbeach. Y ya vamos a ver en hebreo qué palabras son y qué letras son. Y el acrónimo es que cada letra de esas de Mishbeach significa otra cosa. ¿Listo? Entonces, dice que está compuesto por la letra Mem. Es la primera letra de la palabra Malak, que significa borrar o desaparecer. Entre paréntesis ponga ahí, perdón. ¿Listo? O sea, la Mem significa ¿qué? Borrar o desaparecer, o el perdón. La letra Sayin es la primera letra de la palabra Sakak. Z-A-K-A-K. Que significa ser limpio o puro. Entre paréntesis ponga sin culpa. Les voy a volver a leer. La letra Sayin es la primera letra de la palabra Sakak. Z-A-K-A-K. Que significa ser limpio o puro. Entre paréntesis sin culpa. La letra Bet. B-E-T. Bet. Es la primera letra de la palabra Baruch. Que significa bendito. Y la letra Het, H-E-T, Het, es la primera letra de la palabra Hay. ¿Qué significa Hay? No, significa vida o viviente. ¿Lo tenemos? La labor del altar era conseguir bienes para borrar la transgresión y el pecado, a fin de lograr la inculpabilidad, para traer bendición en lugar de maldición y lograr la vida. Eso es lo que significan esas letras que acabamos de leer. Al considerar la obra de la redención realizada en nosotros por el Cordero de Yahweh, vemos los mismos resultados. El Mesías argumentó que ofrenda en el altar estaba vinculado al altar y no podían sostenerse por sus propios medios. El Mishkan o tabernáculo en nosotros tiene los mismos requerimientos para el altar. Debemos tener un sacrificio presentado por nosotros, el Cordero de Yahweh, antes de que podamos entrar en el santuario y disfrutar la presencia de Yahweh en nuestras vidas. ¿Qué representa el altar de bronce? Sí. Para acercarnos a Yahweh. Para tener vida, para ser santos. O sea que nosotros tenemos que llegar a ese punto primero. O sea, no nos podemos saltar. Si entré por la puerta, pasé por un lado del altar, pasé por el lado de la fuente y me metí al lugar santo. No. Dios es un Dios de orden. Y por eso nos ordenó que siguiéramos ese camino. O sea, el camino para llegar al Padre, dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el camino que nos conduce al Padre. ¿Sí? El camino. ¿Ya tenemos cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Yeshua. Es la puerta. La puerta. Entramos y nos encontramos con una serie de objetos que representan algo de lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestras vidas. ¿Sí? Y seguimos entrando para poder llegar ante la presencia de Él. ¿Qué dice el texto después de yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si yo me quiero botar por un lado del tabernáculo, No vayan a hallar. no lo va a hallar. Y eso es lo que hacen muchos, buscando ¿qué? Agradando al hombre, haciendo simplemente
costumbres de hombres, Buscando maneras para poder llegar. buscando maneras aún en lo literal para poder llegar a algo que es espiritual. Es que yo ahorita 24 de diciembre voy a sacrificar un marrano. No, eso es para el 31. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas presentes para poder llegar a la presencia del Padre. ¿Listo? Ese es el caminar de nosotros. Dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. O sea que andamos en este mundo, no pertenecemos a él. Pero estamos andando en busca de la presencia, de llegar a ese lugar que Dios tiene establecido para nosotros. Después del altar, ¿qué sigue? Si lo alcanzamos a ver. ¿Qué sigue después del altar? La fuente de bronce. Hagan de cuenta una fuente como la que hay aquí en el parque, pero más bonita y hecha de bronce. Éxodo 30, 17, 21, amor, ¿qué nos dice? Y vamos a ver el significado. Este es un poco más, por lo que ese yo ya se los había explicado. Eso simplemente es un recorderis de algo que nosotros aprendimos cuando estuvimos acá en el salón comunal acá. El Eterno se dirigió a Moisés y le dijo: haz una fuente de bronce con su base del mismo metal, que sirva para lavarse. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar, y llénala de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies, y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Eterno la ofrenda quemada. Así no morirán. Para que no mueran, deberán lavarse las manos y los pies. Esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. Ok. Ese es el texto que nos soporta lo que vamos a estudiar, la fuente de bronce, en este momento. Entonces, esta fuente de bronce estaba ubicada exactamente después del altar de bronce, ¿sí? Y qué casualidad que también era de bronce. ¿Y ustedes saben de dónde sacaron el bronce para construir esa fuente de bronce? De la tierra. De la tierra. De los espejos y de las accesorios que llevan. De los espejos de las mujeres. Sacaban. Lo que pasa es que anteriormente los espejos no eran como los ve ahorita, que es un vidrio con algo reflectivo atrás que nos hace ver como en espejos. No, en ese momento las mujeres tenían espejos, pero esos espejos eran tan pulidos que quedaban... Ese metal era tan pulido que se podía reflejar su cara, ¿sí? Entonces, ¿qué representan esos espejos? ¿Qué representa un espejo? En vernos como La somos. vanidad, ¿sí? ¿Ustedes para las mujeres, para qué usan los espejos? Para mirarnos. Eso, Para mirarnos todas Los hombres. se coge y se mira de arriba abajo. Entonces, el espejo representa vanidad. Vemos como una vez más que es el diseño establecido por Yahweh. También se le conoce como la pila o el lavatorio. Es aquí donde los Kohanim se lavaban sus pies y manos antes de entrar al Mishkan para hacer la ofrenda. Y también se usaba para lavar los sacrificios. El bronce o el cobre era para prevenir las plagas, contagios, así que los Kohanim tenían que estar lavados como nosotros. El bronce significaba juicio. También sabemos mencionar que esta fuente estaba colocada entre el altar de los holocaustos, el altar de bronce, y la tienda del Mishkan. Este mueble era de bronce pulido y brillante, como si fuera un espejo, y nunca disminuía su brillantez. No tenía una medida específica, y es porque Yahweh, en su proceso de purificación del pueblo hebreo, no tiene límites o medidas. Si ven que es una de las cosas, o es uno de los utensilios, que Dios no le puso medidas, como el altar de bronce. El altar decía tiene que ser de tantos codos de alto, tantos codos de largo, tantos codos de ancho, las medidas. Pero esta fuente no tenía ninguna medida. Entonces, ¿qué representa eso? Que Yahweh no tiene límite
o tiene medida cuando está purificando a su pueblo. Y como parecía espejo, eso era para vernos a nosotros mismos como estábamos delante de Él. Entonces, hay un texto en Santiago 1, 23, 24, Mafe, ¿me ayudas con ese texto? Que vamos a poder entender de que, ¿qué pasa cuando nosotros nos vemos en un espejo? Nos vemos a nosotros mismos, y cuando nos retiramos, Ya no nos vemos. como que nos olvida, uy, ¿qué, cómo era que estaba peinado? ¿Cierto? ¿Cómo era que yo tenía, estaba desarreglado, uy, se me olvidó? Entonces, este mueble era de bronce pulido y brillante como si fuera un espejo, ¿sí? Nunca disminuía su brillantez. Dice, y como parecía espejo, eso era para vernos a nosotros mismos como estábamos delante de Él, o sea, ver nuestra condición delante de Él. ¿Cómo así uno para saber qué tal que uno tuviera por aquí todo esto lleno no sé, de ceniza o lleno así de carbón por acá todo esto? Si nosotros nos vemos a un espejo, no nos damos de cuenta. O sea que cuando nosotros estamos sucios y nos miramos a un espejo, uno, uy, como que me falta baño. O sea, vemos la condición en la que nosotros estamos. Así que vemos delante de la palabra, así que si vemos atentamente la palabra nos purifica. Pero si solo ves el espejo, pero no obedeces, tu purificación nunca sucederá. Santiago 1, 23, 24, ¿qué nos dice? Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Si no obedecemos la palabra, ahí nos está haciendo esa comparación. Es como si te acercas a un espejo, te miras y te retiras y se le olvidó cómo es. Cuando nosotros, por eso está esa fuente en la entrada al lugar santo. O sea que para poder entrar al lugar santo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lavarnos las manos y los pies. Lavarnos las manos y los pies, que eso representa ¿qué? Que nosotros, cuando nos acercamos a la fuente, lo primero que nos vemos es a nosotros mismos, antes de lavarnos. Entonces nos acercamos, nos vemos, porque era tan brillante, nos vemos nosotros mismos, vemos nuestra condición y nos lavamos. Lavamos la condición en la que nosotros estamos. ¿Sí? ¿Por qué las manos? ¿Por qué los pies? ¿Qué significan las manos? ¿Qué significan las manos? Haga así. Vaya coma. Vaya a trabajar. Nuestras manos, nuestras manchas y todas nuestras cosas que hacemos. Son muy útiles. Las manos son símbolo de trabajo, ¿sí? De esfuerzo. Entonces, ¿y los pies? Caminamos. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo el Mashiach cuando estaban cenando con sus discípulos? Que llegó y cogió y empezó a lavarle los pies. ¿Y qué representaba eso? Prepararse para el servicio. ¿Sí ven? Entonces, todo tiene algo, todo tiene su porqué. ¿Por qué Dios estableció eso? Entonces, ahora para nuestras vidas, según lo que hemos hablado, nos acercamos a la fuente, vemos nuestra condición, nos lavamos para poder entrar. ¿Por qué? Porque se estaba cogiendo algo que era inmundo. Ellos estaban en ese momento cogiendo algo que era inmundo. Al pasar todos los pecados hacia el animal, ese animal se convirtió en inmundo. Era sacrificado, pero el sacerdote lo había cogido. Entonces en ese momento tenía que purificarse para poder entrar al lugar santo. Y la fuente de bronce representa para nosotros la tevilá, la inmersión en agua, el cual es tan importante nosotros también purificarnos en esta fuente de bronce, ya que es el agua de la Torá. Ya que cuando uno se mira al espejo y se ve sucio, utiliza el agua para lavarse, ¿cierto? O uno se va a lavar con barro. Ah, bueno. Salmos 24, 3, 5, ¿qué nos dice, amor?
Tengan muy en cuenta porque si ve que la palabra nos muestra en varios lados. Por eso estamos hablando de Éxodo, pasamos a Santiago, estamos en Salmos, estuvimos en ¿qué otro texto? Hebreos, Job, Levítico. O sea que para poder comprender la palabra nos da indicios en toda su escritura. Esto es algo que ningún libro lo puede hacer, sino solo la escritura, que concuerde totalmente por donde usted la mire, ¿sí? 24:3-5. O por donde usted la observe, que es más exacta la palabra. 24, 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Adonai? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no obra de ídolos ni hace juramentos falsos. 5. El Adonai su Elohim y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Ok. Entonces aquí nos muestra y nos está preguntando, ¿quién subirá al monte Yahweh? O sea, ¿quién se acercará a su presencia? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Él recibirá una bendición de Yahweh y misericordia de Elohim, su Salvador. ¿Necesitamos recibir misericordia? Entonces, ¿de qué debemos limpiarnos? Limpiar nuestras manos, nuestro corazón. ¿Qué son las vanidades de este mundo? ¿Qué decía Salomón? Vanidad de vanidades. ¿Qué hizo Salomón? Hasta lo que ya no había más que hacer. ¿Sí? Si uno lee todos los libros que escribió Salomón, uno se da de cuenta de que todo lo que él hizo, uno dice, no, pues es que él hizo de todo. Y al final de todo dijo, todo es vanidad de vanidades. Entonces los que se limpian y los que no han jurado engañosamente a su prójimo, esos son los que recibirán. Amor, Juan 17, 17. Y ahí Dios hace algo muy especial con nosotros. ¿Qué nos dice Juan 17, 17? Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Santifica. O sea, acá nos dice, sepáralos. Sepáralos es la palabra santificar. O sea, santificar significa separar. O sea, santifícalos para que sean Kadosh, santos. ¿Por medio de quién? De la verdad, que es Yeshua HaMashiach, la Torah viviente. Tu palabra es verdad. ¿Quién estaba hablando ahí? Yeshua HaMashiach estaba haciendo una oración. Le estaba diciendo, este mundo los aborrece. No, dice, no te pido que los cortes, sino que los guardes del enemigo, ¿sí? Dice, sepáralos para que sean Kadosh por medio de tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De dónde se sacaba el agua para abastecer la fuente de bronce? Eso ya lo sabíamos, pues les estoy diciendo que esto es como un repaso, sino que la idea es llevar el consecutivo para que lo podamos entender mucho más a profundidad. ¿De dónde se sacaba el agua para abastecer la fuente de bronce? ¿De las aguas? ¿Del río Nilo? ¿Las aguas se sacaban de las aguas? De la peña. De la peña. De allá del campo De la donde peña. nace el agua de las peñas. Entonces, ¿pero de cuál peña? Éxodo 17:6, ¿qué nos dice? Arriba. Mafe, ¿me ayudas con eso? Éxodo 17:6. De la peña de San Antonio. Sí. Allá se llama eso la peña. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Amor, Juan 19:34, por favor. Entonces dice que Moshe, ¿qué hizo? Golpeó
Se paró frente a la roca y la golpeó. Y la golpeó. La golpeó. Entonces, golpeó la roca. ¿Y qué pasó? Salió agua. Salió agua. Salió agua. ¿Y qué hizo el pueblo? Tomó de beberá de las aguas. Bebió de esa agua. ¿Será que eso fue algo literal? Sí, pues fue allá, golpeó y tomó agua. ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué significa eso espiritualmente para nosotros? Es la fuente de vida. La roca. Cuando enviaron a Yeshua, era la roca. ¿Qué nos dice Juan 19:34? Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua de él. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la roca angular o de la piedra angular? O sea que Yeshua es simbolizado como una roca. O sea que en este caso Yeshua estaba en el madero, pero en ese momento también representaba la roca. El soldado que hizo con la lanza traspasó su costado. Dice que brotó sangre Y agua. y brotó agua de él. Acá hay un punto. ¿Cómo está el orden de esas palabras? ¿Qué fluyó? Primero agua. Sangre, después agua. Leámoslo ahí. Dice, y al momento salió sangre y agua. Ah, salió sangre y agua. ¿Será que ese orden tenía algo que ver? ¿Por qué no salió primero agua y después sangre? Pues No se después, podía purificar el que no sabía el agua. ¿Qué representa la sangre? la redención. Redención. ¿De qué? De nuestra condición pecaminosa, o sea, de los pecados. ¿Y el agua qué da? Vida. Entonces, por eso es el orden. Primero tenía que haber el perdón por los pecados y después el agua. O sea, primero la sangre para el perdón de sus pecados y después el agua para dar vida. Y vida en abundancia. Recordando que el agua es la Torah y la sangre es nuestra redención. Mafe, ¿me ayudas? 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Yeshua. Ok. Ahí nos está confirmando lo que estamos hablando. Sí, sí. Todas las palabras que nosotros traigamos o que salgan de nuestra boca tienen que estar confirmadas con la escritura, o si no, sería pensamientos solamente míos. Es que eso es lo que yo pienso que sea así, ¿no? Dice acá en esta versión, y todos bebieron de la misma bebida del Rúa, porque bebieron de la roca enviada por el Rúa, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. El altar del holocausto está la sangre para el perdón de nuestros pecados, pero en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente, mantenerse limpio para el servicio a Yahweh. Así que recordemos que ahora nosotros debemos pasar por la fuente de agua para poder servir a Yahweh, ya que esta fuente de bronce representa el nacer de nuevo. Si ven que todo se relaciona con el Mashiach, o sea, en el altar de bronce estaba ¿qué? Según lo que acabamos de leer, la sangre, Sangre, ¿sí? después el agua. Por eso estaba primero la sangre. Por eso nos está diciendo en el texto anterior de Juan 19. 19. que salió sangre. ¿Sí? En ese momento estaba la sangre que también en el altar representa el altar de bronce. La sangre que era derramada en los cuernos. Y después estaba la fuente de agua, que era lo que nos daba vida. O sea que representaba el nacer de nuevo. Nosotros pasamos de una condición de muerte a vida. Eso es lo que significa el nacer de nuevo. Cambiar la condición de muerte a vida. Juan 3:5, ¿qué nos dice, amor? 3:5. Juan 3:5. Y Mafe, me ayudas con primera de Juan 5, 7, 8. Yeshua le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Ok, Yeshua respondió, sí, en verdad, yo te digo que en menos que una persona nazca del agua y del Rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Nacimos del agua,
cuando nosotros somos limpiados y nos convertimos en templos vivos para el Espíritu Santo, nos convertimos en templos vivos, o sea, un templo vivo, ¿cómo tiene que ser un templo? Totalmente limpio, ¿sí? Totalmente reluciente. Por eso dice, nació del agua y ahora del Espíritu. ¿Qué dice el texto de Juan? Primera de Juan 5, 7, 8. Por lo tanto, son tres los testigos: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Y los tres están de acuerdo. Así que vemos que Yeshua es la parte del Mishkan y nosotros también somos parte del Mishkan, porque la novia que es Israel tendrá lo mismo que Yeshua para que sean una ejad. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos en este día? ¿A qué nos lleva cada una de los utensilios del Mishkan? Especialmente con cada uno de nosotros. ¿A qué nos lleva esto? Yo aprendí a que para uno presentarse delante del Eterno, no se presenta de la manera que a nosotros se nos dé la voluntad, ni de como queremos ni a nosotros nos parece, porque a veces no hemos comprendido como la misericordia tan grande del Eterno, que gracias al Padre ya podemos tener una entrada, ¿sí? al Padre, que es Yeshua, pero muchas veces nosotros se nos olvida, como expertos seres humanos, se nos olvida que cómo debe ser nuestra condición para presentarnos ante alguien que es tan santo, ¿sí? Cuando no nos purificamos, cuando no nos limpiamos, cuando nosotros permitimos muchas cosas en nuestra vida, cuando no se renueva la mente, cuando no se permite que el Padre quite muchas cosas, ¿sí? Entonces es más por nosotros que se impide la entrada al Eterno y que no podemos saltarnos nada de lo que Dios nos está diciendo. Así es. ¿Qué más? Hay algo que recordaba cuando hablabas de los 4 cuernos, y es que, bueno, definitivamente para entrar hasta el lugar santo no me puedo omitir ningún paso, ¿sí? Y cuando se habla primero de la puerta, me acordaba de la letra Dalet. La letra Dalet, precisamente en el pictográfico, es una puerta, representa el número 4 porque es la letra número 4 del alefato. Entonces, pues tiene mucho que ver con eso, o sea, aún en los cuernos ahí, en todo está Yeshua representado. Y algo muy hermoso del altar, de la fuente de bronce, es que ella no fue hecha de madera, toda fue hecha de bronce. Y era porque cuando uno deja agua posada dentro de un recipiente de madera, el agua se pudre. Y entonces por eso decía que era un material que no podía, o sea, que tenía que evitar que hubiese contaminación por bacterias o proliferación de microorganismos. Entonces es ver que la única fuente de agua limpia es Yeshua. Entonces yo meditaba que hay muchos lugares que presumen tener fuentes de agua, pero no están de bronce, o sea, están contaminadas, están turbias, son aguas turbias, como dice aún la palabra en Ezequiel. Entonces es ver que por misericordia aquí en esta casa hay una fuente de bronce, o sea, no hay agua turbia, no hay agua con proliferación de bacterias. Por eso fue un material que, así como tú nos decías, aparte de que no tiene medidas, no, a diferencia de los otros utensilios, no tenía que ser cubierta por nada, porque claramente era de ese material. Entonces es ver que de verdad la misericordia del Padre que nos acerca a su fuente, pero es una fuente limpia. Entonces es ver que a qué fuente nos estamos acercando también, meditar. Por misericordia aquí tenemos una fuente de agua limpia, pero muchas veces nosotros mismos nos contaminamos por acercarnos a otro tipo de fuentes, y también ver que hay muchas personas afuera que están siendo alimentadas por fuentes contaminadas. Entonces aún de dar gracias al Eterno por eso. Eso me ministró mucho, porque es ver que
que el Padre es tan perfecto que a veces uno ve las cosas tan literales, pero su profundidad es impresionante. O sea, en todo está el Mesías, en todo, hasta en lo más pequeño. Lo de Juan 19, yo sabía que sí, primero el agua era para purificación y la sangre para redención, pero no había entendido que ahí estaba el Mishkan, que ahí estaba el primero, el altar de bronce. Tiene que haber ese sacrificio para yo acercarme a mi Padre. Entonces, realmente somos muy privilegiados por tener ese acceso por Él.